¿Cómo están, amigos y amigas? Nuevamente en una edición de Manos Libres, entregados a ustedes a proveerles de la información, de los comentarios, del análisis, especialmente de la reflexión, algo de humor también, algo de ironía, siempre en este Manos Libres, que en este fin de Semana Santo, fin de Semana Santo. Saludos a los católicos que lo están conmemorando por lo demás. Hoy tenemos un programa que tiene que ver con la contingencia, obviamente, pero también queremos volver un poco atrás a ciertas cosas que desde ahora se critican, que desde hace un tiempo se critican, pero que constituyeron también un hito importante, y no solamente un hito, sino un camino, y que fue la transición política después de la dictadura de Pinochet, los primeros años. Y para eso tenemos un gran invitado hoy, pues. Como siempre en Manos Libres, un buen invitado y que se está integrando ya con mucho gusto y mucha pasión a la comunidad Manos Libres. Estamos con Domingo Fuenzalida. Domingo Fuenzalida, politólogo, cientista político, coach también, dedicado al desarrollo de equipos de trabajo, al desarrollo de liderazgos también, académico, consultor, en fin, y participó en la transición política. Quiero saludar primero a nuestros amigos de la casa, Verónica Rosales, Marcelo Centeno, Miguel Mendoza, rápidamente un hello para introducir luego a nuestro amigo Domingo. Hola Mario, hola Domingo, Marcelo, Miguel. Domingo, ¿cómo estás? Bienvenido a esta comunidad que se llama Manos Libres. Humilde, sencilla, vamos creciendo de a poco, nos ha costado mucho, pero aquí nos estamos nutriendo de gente interesante, de gente inteligente, de gente que aporte al desarrollo del país, al desarrollo de las comunicaciones independientes, al desarrollo de la libertad de expresión y que sea un reflejo de la ciudadanía en todo el sentido que nosotros al menos podemos tener al alcance. Bienvenido, Domingo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mario. Un gusto estar con ustedes acá en el programa Manos Libres. Saludo a Marcelo, a Miguel y dejo al final a la dama para darle mayor realce, ¿cierto?, a Verónica. Así que bueno, disponible para lo que ustedes entiendo que quieren conversar conmigo, siempre abierto. Así que podéis dar. Podéis dar. Muy bien, Domingo, muchas gracias, amigos. Suscríbanse y cualquier cosa que quieran mencionarnos, escribirnos, criticarnos, proponernos temas ciudadanos. Estamos abiertos a todos los temas que aplican de repente a la ciudadanía y que no tienen voz, que no tienen visibilidad. Ahí estamos nosotros. contacto@comunidadmanosLibres.com. Y comenzamos con Domingo. Yo quiero preguntarte, Domingo, tú tuviste un rol bastante importante en los primeros años de la transición política, cuando asumió Patricio Aylwin, cuando en esos tiempos incluso se pensaba que era inviable un gobierno democrático con Pinochet al otro lado de la Alameda. Cuando se veía que las fuerzas militares seguían tan efervescentes, tan fuertes y con cierto apoyo ciudadano, por cierto, también, con ese 40% que siempre ha representado la derecha o la derecha madura de ese tiempo, que hoy día se ha ido quizás mutando hacia otros sectores más de centro, más liberales, o en el caso de Héctor. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos? Cuando, te digo, existía ese escepticismo, esa duda, ese temor de que todo se fuera al tacho de la basura en poco tiempo. Sí, bueno, primero quiero nada, ¿cierto? Ver, o sea, no, ¿cómo se me escucha bien, no? Sí. ¿El audio? ¿Sí? Ok. Perfecto, mira, estos, aquí hay dos o tres formas de enfrentar el tema. Desde la pedagogía política, desde la dinámica testimonial o de la dinámica del análisis político. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa dimensión, yo me voy a montar desde la pedagogía política. Y lo voy a hacer desde una matriz no inductiva, sino que deductiva, de acuerdo a los tipos de gobernanza que se han ido dando ya desde lo que tú planteabas, ¿cierto?, desde el momento de la transición. ¿Y por qué deductiva? Porque voy a hacer un juego. Como dice Gadamer, voy a hacer un giro lingüístico, pero en este de tipo histórico. Voy a partir cuando se me dice, oye, los famosos 30 pesos. Cuando se dice que los 30 pesos fueron lo que generaron la revuelta, ¿cierto? Y se homologa con que efectivamente en esos 30 pesos se simboliza, como diría Carl Jung, ¿ya? Se simboliza
como que en 30 años no se hubiese hecho nada. 30 pesos se fueron igual a 30 años. Entonces digo yo, caramba, aquí hay un problema. Falta pedagogía política. ¿Y por qué? Muy simple. Si uno mira desde el punto de vista de la historia corta, como diría Fernand Braudel, ¿cierto? Que se mide de 30 años hacia adelante, hacia la historia larga, ¿cierto? Que de sobre 100 a 150 años para poder tú, ¿cierto? Construir ya la narrativa de los procesos, de los hechos históricos. Nosotros estamos en lo que se llama la historia corta. ¿Y qué significa esto para lo que yo quiero plantear? Todos nos fijamos en el plebiscito de 1988, cuando ganó el no, ¿sí? Y se constituye en un hito relevante desde el punto de vista de la memoria histórica. Huelga decir que ese plebiscito tenía que ver, ¿cierto?, con la negación de lo que había sido la Constitución de 1980. Pero curiosamente, y aquí es donde quiero entrar en el punto, pero nadie se acuerda del plebiscito de 1989. De julio de 1989. Nadie. O sea, uno dice, conversa, no, pero ¿de qué me estás hablando, Domingo? Porque esto tiene que ver mucho con la simbología de los 30 pesos. Y vamos para allá. En ese plebiscito, ¿cierto? Lo que se hizo fue ya convocar a la ciudadanía para que se manifestara, ¿cierto?, para la aceptación de lo que nosotros conocimos como las famosas leyes de amarre. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas leyes de amarre? ¿Dónde estaba el tema de la ISAPRE, la educación, el tema de las pensiones? ¿Sí? Donde efectivamente esas eran las leyes, anclaje y los pilares del sistema subsidiario, ¿ya?, en los cuales se iba a sostener la futura, entre comillas, pseudodemocracia. De no aprobarse ese plebiscito, Pinochet, acuérdense, seguía 8 años más. Por tanto, estábamos obligados a votar las reformas de un punto de vista positivo. Y eso nadie se acuerda. Pero además había otra genialidad de Jaime Guzmán, que era brillante. Un tipo brillante. Porque para transformar esas leyes, o sea, hablar sobre esas leyes, se generaron los quórums o los supraquórums calificados. Tremendos quórums. 4/7, 2/3, 3/5. Los famosos quórums calificados. Hasta ahí estamos bien, pero surgió la otra excepcionalidad del punto de vista histórico que tenía este país, que fue que se generó bajo un sistema electoral conocido como el sistema binominal. Que si uno mira desde el punto de vista de la política comparada a nivel mundial, ¿cierto?, estamos en presencia de que no más de otro país, Polonia creo que era el otro país que lo tenía, y el sistema binominal era, si tú no doblabas la lista, si iban 2 listas y no las doblabas, ¿cierto?, se elegía uno de cada uno. ¿Y eso qué significaba? En lo práctico, que de acuerdo, y además se aplicó desde el punto de vista del mapa electoral el principio del gerrymandering. ¿Qué significa el principio del gerrymandering? Eso es un concepto alemán, ¿ya?, que de acuerdo a los resultados que se habían obtenido en el plebiscito de 1988 y en aquellas zonas, ¿cierto?, donde el no había sido mayoritario, se empezó a redibujar un mapa para que tuviera alguna injerencia el sí. No sé si me van entendiendo. O sea, se redibujó sobre la base del resultado electoral. Ese principio se llama, en ciencia política, en politics science, se llama el principio del gerrymandering, ¿ya? Y en ese contexto, ¿para qué se hizo eso? Para la conformación de los distritos electorales, ¿cierto?, para la elección de los diputados,
¿cierto? Y la redefinición de las circunscripciones electorales que efectivamente elegían a los futuros senadores. Eso de alguna forma ya desde entrada le daba un nivel de la composición de las cámaras, ¿ya? Con un 50 y 50%. O sea, no hubo mayoría en el sistema binominal, ya en el primer tiempo. Entonces, vamos a los 30 pesos y los 30 años. Unamos. Pregunto. Me tocó hacer un estudio a mí para el Senado, ¿ya? De cuántas leyes habían sido no aprobadas o habían sido desvirtuadas por el poder de veto que tenía, ¿cierto?, la derecha por el principio del sistema, de la reforma del sistema binominal. Yo fui parte de la comisión presidencial de reforma del sistema binominal, ya que en su momento lo dirigió Edgardo Benninger, ¿ya? Entonces, conozco de lo que estoy hablando, ¿ya? Y en ese punto es donde yo me quiero detener. Efectivamente no había ninguna posibilidad. De hecho, yo tuve el catastro de proyectos que habían sido abortados por no tener las mayorías y los quórum necesarios imposibles de cumplir bajo el sistema binominal. Por tanto, no se pudo reformar ni la educación, ni la salud con el tema de la ISAPRE, etcétera, o sea, ni el tema de las pensiones. Entonces, cuando yo escucho, ¿cierto? Y yo me acuerdo que un día caminando por Apoquindo, iba yo, y veo un transeúnte que viene en la noche, ¿ya? En la noche tarde, y era el diputado Boric. Y lo llamé. Él era ya diputado, ¿ya? Gabriel, le dijeron. Gabriel, please come here, please. ¿Ya? Él es muy simpático, lo quiero decir, ¿eh? Tipo muy simpático, muy llano, iba con su mochila, con su cosa. ¿Sabes? Tengo que hablar contigo. Creo que ustedes están siendo súper injustos al tratar, y aquí yo no voy a defender a la concertación, pero sí voy a defender el proceso que está detrás, que es distinto. Son súper injustos respecto de no reconocer todo lo que se pudo avanzar dentro de lo posible en los 30 años que pasaron, toda vez que, y le entregué toda esta línea de argumentación que estamos compartiendo hoy día con. Entonces, desde el punto de vista del psicoanálisis, si yo quisiera aplicar el psicoanálisis político, el psicoanálisis llevarlo a la política, ya, desde el punto de vista de la construcción de la gobernanza, me encuentro con el siguiente fenómeno. Ustedes saben, ¿cierto?, que en el psicoanálisis, el hijo en algún momento de su historia tiene que matar al padre, ¿sí?, para poder surgir, crecer, desarrollarse y por tanto expandirse. Y lo estoy hablando en términos simbólicos, por favor, el matarse no significa con un cuchillo y acuchillarlo, no. ¿Ya? Y eso todos lo hemos vivido de alguna forma, fundamentalmente los que somos varones. ¿Ya? Por favor, que no haya connotación de género en esto, sino que lo estoy hablando desde la perspectiva estrictamente personal. ¿Ya? Y chanfle. ¿Quiénes son los hijos? Una nueva generación, hoy día denominada Frente Amplio, quieren matar a su padre, la concertación. Y claro, ahí hay un fenómeno para analizar. Eso es parte de nuestra conformación cognitiva. Ya es parte de nuestra cognición. Segundo, por analogía, se me vino a la cabeza todo el tema de la experiencia española con la fragmentación del PSOE y la generación del Podemos. Ustedes bien saben, ¿cierto?, que el PSOE conformó mayorías en España al principio, ya después de toda la transición con Suárez, ya. Bueno, y viene la fragmentación del Podemos, y el Podemos, de nuevo, el hijo quiere matar al padre. No le resulta. A la larga, el hijo siempre se va, cuando madura,
siempre vas a encontrar un punto de equilibrio de relación con el padre. Es lo que yo creo que ya está empezando a pasar acá. O sea, de hecho, el que ya esté Marcel puesto en Hacienda, algún signo de eso hay. Pero vamos a seguir hacia atrás, porque hacia atrás es la pregunta. Por tanto, cuando se habla del principio, ¿cierto?, de las dificultades que esto tuvo, yo tuve la suerte de participar en lo que fue el comité consultivo, ya, en la Moneda Chica de esta calle que está ahí al lado del Parque Bustamante. Entonces, el otro día lo conversábamos, Simpson 80. Simpson 80. Almirante Simpson. Almirante Simpson, ¿ya? Entonces, ahí ese grupo lo lideraba Edgardo Henninger, Enrique Correa, y nosotros un par de ciudadanos más. Yo era el más joven dentro de todo ese lote, ya, era el más joven. Estaba Eduardo Ninato, estaban todas las, ¿cómo se diría?, la antigua élite, la élite en decadencia. Y claro, y ese consejo consultivo era donde convergían todas las otras comisiones, donde llegaba Ricardo Lago, Carlos Minami, etc. La creme de la creme. Pero llegaban con sus informes, nosotros los teníamos que leer y los pasábamos, ¿cierto?, después a don Patricio. Y claro, hay cosas que nosotros teníamos que, hay cosas que no podemos revelar, ya, que nos juramentamos no revelar, pero sí hay algunas cosas que se pueden revelar, ya, que es el tema eran los temas críticos de la transición. ¿Cómo enfrentar los temas críticos de la transición? Y de las dificultades que de ello derivaron, ya. Y en ese contexto, huelga decir, estaba el tema de lo que fue la generación, ¿cierto?, tránsfuga de la empresa del Estado, de cómo se adquirieron y cómo se generaron nuevos grupos económicos, estaba el tema de los pinocheques, etcétera, etcétera, y algunos temas que son un poquito más sensibles, ¿ya?, y que fueran parte del análisis, y de ahí es donde surge, y aquí termino esta primera parte, surge ya la criticada posición que se llama la teoría de los consensos, ¿ya? La teoría de los consensos, que sobre la base de tratar de desmovilizar, porque voy a hacer un ejercicio ahora. Previo al triunfo del plebiscito del 88, voy a hablar desde la protesta del 83 hacia adelante. Se empezó a generar con los estudiantes. Se acoplaron los sindicalistas. ¿Se acuerdan de Seguel? ¿Se acuerdan de Bustos? Rodolfo Seguel, ¿cierto? Miguel Bustos, ¿cierto? El sindicalismo. Fallecido Manuel Bustos. Exactamente. Y en las dinámicas, ¿cierto? Como diría Alain Touraine, ¿ya?, en la dinámica que va adquiriendo los movimientos sociales, que comienzan desde una inorganicidad, ¿ya?, de liderazgo, a conformar un movimiento que va teniendo, ¿cierto?, un claro norte del punto de vista de derrotar a la dictadura. Y curiosamente, si nosotros lo miramos hoy día, nos damos cuenta de que el sindicalismo ya no tiene ningún peso. Excepto la embajada en Argentina. Excepto la embajada en Argentina. O sea, desde el punto de vista histórico, ¿ya?, pero sin embargo, mantienen su peso y su relevancia análogamente expresada desde el punto de vista de la protesta anómica, los movimientos sociales que de alguna forma se hacen presentes el 2018 en todo el proceso del estallido. Por tanto, para cerrar, 30 años, 30 pesos tiene un grado de injustificación. ¿Por qué? Porque era imposible generar cambios profundos en la legislación con el famoso sistema binominal y los supraforos mayoritarios. Era imposible. No sé si de alguna forma he respondido lo que vos me planteabas ahí, Mario. Está bien, está bastante bien, digamos, a modo de introducción para esta conversación. Y claro, tú tienes toda la razón, Domingo, en cuanto a que nadie se acuerda de ese plebiscito del año 89, porque fue tan importante, fue tan grande y fue tan trascendental lo del 88,
que lo del 89 pasó como piola. Y claro, ahora recordando, digamos, fue Carlos Cáceres quien, entiendo que en una conferencia de prensa televisada o en La Moneda, un recuerdo tengo, que anunciaba 54 articulados nuevos que reformaba la Constitución, ¿cierto? Y entiendo, y me acuerdo que ese plebiscito fue apabullante, fue como el 90 y tanto %, contra un 2%, 3%, y que incluso el MIR, y no sé, puede ser que me esté equivocando, pero parece que el PC y el MIR llamaron a votar nulo, y el PPD y el Partido Radical no, el Partido Socialista probablemente llamaron a votar en contra, pero sin ningún éxito, evidentemente. Seguimos conversando con Domingo por este día Manos Libres. El PC era ilegal, pues no estaba incluido entre los partidos políticos. Por eso digo que llamó a... Estaba fuera. Llamó a, y el MIR también. Seguimos, Miguel Mendoza, tienes consultas de esa época, tú que eres mucho más joven, pues. Esto lo viste tú solamente en los libros de historia. Mira, no, que lo que estaba hablando Domingo, que puede que capaz que con la pregunta que yo le haga, capaz que me diga que no se puede, y porque hay cosas que... Pero, ¿cómo era el funcionamiento de la famosa oficina? Porque eso es como que muchos de nuestra generación queda como una intriga, porque cómo se pudo llevar a los grupos que eran más bien complicados, que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Grupo Lautaro, etcétera. Entonces, eso nosotros como jóvenes no entendemos mucho, y cómo se llevó a cabo, si es que se puede decir. Sí, Gustavo Villalobos. Sí. Mira, efectivamente, aquí había que producir dos grandes fenómenos. Uno, la desmovilización social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el otro lado tenía la ametralladora, ¿ya? Y huelga de decir, ¿cierto?, los enlaces militares que se vivieron, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por el otro lado, ¿cierto?, el otro enemigo que podía atentar contra esto. Entonces, la oficina cumple el rol de inteligencia, de infiltrar a los grupos, ya parte del frente, fundamentalmente el Lautaro. Curiosamente el Lautaro estaba muy duro, muy duro en ese tiempo. Ya los logran infiltrar, ya, y comienza un proceso de descabezamiento. Ahora, claro, no a través de matanzas como la que hizo la DINA o la CNI, pero efectivamente, ¿por qué? Porque el bien superior era que en nuestro recuperado la democracia, que era el bien superior. Y lo somos, a lo mejor en alguna forma, toda vez que la democracia plenamente tal, o sea, nosotros yo creo que hasta unos en la historia, después de una dictadura, ¿de acuerdo? Entonces, el accionar de la oficina efectivamente fue a través de inteligencia, de infiltración. Se le quiso poner paños fríos a esto, ¿ya? Y una de las formas fue la infiltración y la inteligencia, ¿ya? Más no te puedo decir, pero eso es lo que... ¿ya? Más no te puedo decir, no te puedo decir nada. Claro, porque es top secret. No, hay muchos libros escritos. Hay muchos libros escritos. Hay un libro nuevo ahora, hace poco. Sí, no, ya se sabe más o menos cómo actuaron cada una de las personas. Marcelo Chilling y todos los... Marcelo Chilling, por cierto, claro, o sea, aquí hubo de todo, ¿ya? Y lo que vino a presentar... Un exministra que fue el encargado de infiltrar, digamos, y de la infiltración de los movimientos terroristas. Entonces, pero el concepto, ¿qué es lo que me interesa? Los hechos agrupados son capaces de formar una lógica de conceptualización. Sí. Y desde la ciencia política me interesa como fenómeno de la ciencia política. Pero Domingo, ¿te puedo hacer una pregunta
Porque yo entiendo el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento y claro, había un riesgo muy grande que se expresaban los ejercicios de enlace, los boinazos, ¿cierto? De que el poder militar se volviera a expresar. Pero eso duró hasta que el dictador murió, digamos, y se hicieron los cambios. Cuando cayó preso en Londres ya perdió su poder. Entonces, mi pregunta es, una vez desaparecido Pinochet de la esfera de poder, porque desapareció, o sea, lo queramos o no, es un hecho de la causa, ¿qué pasó con los políticos de esa época que, pudiendo ir un poco más lejos y pudiendo hacer cambios que efectivamente dieran cuenta de las necesidades de la gente, se achancharon y sencillamente se compraron el modelo neoliberal y siguieron para adelante, incluso cambiando de nombre, Concertación, Nueva Mayoría, y que hoy día los vemos a muchos de ellos sentados en el nuevo gobierno de Frente Amplio? Entonces, ¿tú conoces gente que haya transitado haya hecho esa transición, digamos, desde la Concertación, Nueva Mayoría, Frente Amplio, y muy suelto de cuerpo, digamos, muy tranquilamente, ¿ya? Mira, yo creo que, por eso que delante cuando partía yo, hay como 3 tipos de gobernanza, ¿ya? En todo este contexto grandote hasta ahora, ¿ya? Ya vimos el primer tipo de gobernanza que tenía que ver por sobre ciertos bienes superiores, que era la democracia, etcétera, etcétera, ¿ya? Para sacarnos el dictado. Después entramos, curiosamente, y la pregunta que yo les instalo es, ¿quién manda? ¿La política o la economía? Es una muy buena pregunta. La economía. Economía, ¿cierto? Entonces, claro, cuando se entra en una zona de confort, ya entrados los años 2000, una zona de confort para la Concertación, donde las tasas de crecimiento eran por sobre el 6%, ¿no? Y fueron varios años sobre el 6%. Efectivamente, comienza de alguna forma, e inclusive ya, y se empieza a andar un poco la cosa con la reforma a la Constitución del 80 que la firma Lagos, ¿ya? Para sacar un poco la tutela de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se terminan con su seno, los senadores designados, entre varias de la... Pero el tema de las Fuerzas Armadas, fíjate hoy día, donde han pasado 2 gobiernos de la derecha. Y si lo miramos desde el punto de vista de las pensiones, el régimen de excepcionalidad que ellos tienen, con la perseguidora, como se dice, como jubilan ellos. O sea, son una casta que hasta hoy día tienen una supremacía por sobre cada uno de los ciudadanos, ¿ya?, que estamos aquí en Chile. Entonces, tú me haces una pregunta que es tremendamente interesante. Bueno, y quisiera, a ver, hay cosas que en política, en la realpolitik, ¿ya?, eso es un concepto de Metternich, ¿ya?, hay cosas que en política se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer. Esa es la realpolitik, ¿ya? Como a la chilena, lo dijo el presidente Elwin, hasta el límite de lo posible. La medida de lo posible. Ustedes cuando, en la medida de lo posible. Entonces, y aquí chocan 2 grandes conceptos: el sueño versus la realidad y el voluntarismo versus la capacidad. Fíjate hoy día el problema en el que estamos metidos, ¿ya? Yo no quiero entrar de nuevo en la dinámica de Zygmunt Bauman, ¿cierto?, para entender todo esto, cómo está licuada hoy día la sociedad, los movimientos, cómo está todo licuado. Todo lo que eran pétreos han devenido hoy día como agua que se escurre por las manos. Todo lo que estaba arriba hoy día ha devenido ahora. ¿Y con qué nos estamos enfrentando hoy día? Pero sin embargo, el tema de las Fuerzas Armadas sigue siendo intocable. ¿Por qué no se reforma el sistema de pensiones? Es más,
¿Por qué no se reforma el decreto ley 600 de inversión extranjera, ¿ya?, con rebajas, ¿cierto?, tributarias a la inversión extranjera, que fue la única forma que tuvo Pinochet para poder insertar a Chile en el mundo a través de la inversión, toda vez que el Estado cerraba todas las puertas desde el punto de vista político? Y fue cuando llegaron las mineras, etcétera, 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 y se produce ¿ya? Y las transnacionales, ¿cierto?, constituyen un poder, ¿cierto?, oculto, o no sé si tan oculto, pero con un poderío y una fuerza que hoy día nos tienen hasta hoy día metidos en los enredos, ¿cierto?, del quinto retiro, que las AFP, los de los movimientos de capitales, o sea, la especulación financiera. Y la especulación financiera por sobre lo que había sido la constante histórica del país, que era que el país antes producía y producía de producción, ¿sí? Producíamos cobre, pero no había especulación. Hoy día tenemos especulación, y la especulación efectivamente ha corroído las bases desde la política a todas las esferas de la sociedad. ¿Ya? La especulación efectivamente se constituye en uno de los grandes venenos, junto con el narcotráfico, ya en uno de los grandes, y ojo, que esto no ha sido visto en su real dimensión. Huelga decir el fenómeno del presidente Piñera desde el Banco de Talca hacia con la creación de Transbank, ¿ya? La especulación financiera. Entonces, el voluntarismo, yo lo entiendo, lo comparto, pero hay elementos, ¿cierto?, soterrados en la política, ¿ya?, que ejercen un influjo, ¿cierto? Porque ni siquiera la derecha fue capaz de ponerla hoy día. Bueno, ahí me estoy adelantando ya a la próxima pregunta, ¿ya?, por las dificultades que tenemos hoy día, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en una tercera época, ¿ya?, en un tercer momento de esta pseudo-democracia que todavía no logra ser una democracia plena. Mientras tengamos los beneficios con las Fuerzas Armadas, con las pensiones, con el campo más complicado que tenemos hoy día, pero ellos no tienen problemas con las pensiones, ¿ya? Esa asimetría del punto de vista de gobernanza institucional es lo que efectivamente te dice, oye, este país todavía sigue desbalanceado, tiene los poderes económicos que, como en un tablero de ajedrez, mueven un peón o un alfil y son capaces de hackear cualquier toma de decisión política de mayor jerarquía. Eso. Estamos en manos libres, amigos. Suscríbanse y envíenos sus inquietudes, sus preguntas, sus angustias, sus temores, sus preocupaciones. Tienen problemas, los podemos ayudar a visibilizar en contacto@comunidadmanoslibres.cl. Estamos con Domingo Fuenzalía, cientista político, coach, académico también y participante en gran parte de lo que fue la transición política de Chile, pero queremos seguir conversando contigo. Verónica, tú también tienes una pregunta para Domingo. La verdad es que tengo como muchas preguntas para muchas. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Por supuesto. Ya. Son 10 lucas más después a fin de mes, pero no hay problema. ¿No? Es que a raíz de lo que tú estás señalando y lo que estás relatando, en relación a lo que nombraste de cómo se hizo toda una estrategia, ¿cierto?, para producir la desmovilización social de la época. Si nosotros nos venimos ahora al proceso de estallido social, la desmovilización de hoy, porque también también se produjo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia ahora de la desmovilización social? Lo que pasa, mira, es súper interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo me voy con la analogía, ya, y del campo distintivo de la analogía, ¿cierto? Efectivamente, hay un proceso de desmovilizar, ya, desde el Ejecutivo, bajando el perfil a los liderazgos, ¿ya? Acuérdense todo lo que costó armar
y reunificar la CUT. No sé si me acuerdo, pero allá por el año 89, cuando estaban separadas las ramas de la CUT, bueno, todo lo que costó. Pero vamos a lo que tú planteas hoy. ¿Ya? Es súper interesante la pregunta, porque efectivamente, para entenderte bien el alcance de ella, es cómo se desmoviliza hoy día el proceso, ¿cierto?, de movilización social. ¿A eso te refieres? ¿Sí? Sí, a eso, exactamente. Perfecto. Es súper interesante, porque hoy día, primero, tenemos un salto y una brecha generacional de cómo se entiende la dinámica de los hechos sociales. Antes estábamos en una dinámica esencialmente vertical de tipo patriarcal, ¿cierto? Vertical. ¿De acuerdo? Hoy día, movimiento feminista, movimiento etcétera, etcétera, comienza a horizontalizarse la dinámica, ¿cierto?, de la acción y el ejercicio práctico, ¿ya? En lo que es la práctica de la movilización social. Por tanto, entramos en una lógica, y eso sumado a una lógica más horizontal, más de matriciado, ¿ya? Pero eso conjuntamente con una lógica de lo que Bauman llamaba, y ya lo había dicho yo, la sociedad líquida. Voy a poner un solo ejemplo. Se conformó para la Constitución una lista que se llamó Lista del Pueblo, que después resultó ser cualquier cosa, no importa. Curioso. Y la gente se fue agrupando y salió y se organizó espontáneamente. No fue lineal, sino que fueron expresiones que se van sumando de distintas, ¿cierto?, opciones territoriales que van conformando esa nueva dimensión. Eso es el ejercicio 1. El ejercicio 2. Cuando nosotros entendemos ya el cuasi salto, el triple salto generacional que hay entre las generaciones de los años 89-90 versus las generaciones X, Z, yo ya no sé en cuál de todas las generaciones vamos, aquí ya nos encontramos con un rasgo sociológico distintivo. El principio del orden se ha licuado. Yo pienso, fíjate, te voy a poner un solo ejemplo. En los años 80 nosotros pensábamos que nuestras pensiones era para cuando nos jubiláramos. Y jamás se nos hubiese ocurrido pedir la plata para nosotros. Eso cambia en la mentalidad. Ojo. Y hoy día se está exigiendo que la plata sea devuelta por toda la especulación financiera que yo decía que era como un verdadero... ¿ya? Entonces, estos cambios cualitativos que ha tenido la sociedad chilena ya han ido generando distintos tipos de reacción frente a situaciones específicas. ¿Cómo se desmovilizó el proceso de la revuelta social? Y fue muy simple. Propuesta. Fue muy simple. Pero Piñera, estaba Blumel como ministro del Interior, manda a llamar a Blumel. ¿Qué pasa? Llegase el comandante del ejército para sacar los militares y los militares dijeron, en esta no entramos. Le dio media hora a Blumel para que convocara a los principales líderes para canalizar por la vía, bueno, del acuerdo que se firmó y que el único que la firmó desde el Frente Amplio fue Gómez, para hacer el cuento corto. ¿De acuerdo? Y eso produjo un proceso de desmovilización. ¿Por qué? Porque, curiosamente, logró canalizarlo institucionalmente, ya a través del proceso, ¿cierto?, de la constituyente, o de la constitucional, para ser preciso con el lenguaje. ¿Ya? Con los resultados que
ese ya es otro tema, pero se canalizó. Hoy día, ¿cierto? La revuelta ya no es tal. Lo que hay sí son grupos anarcos, nihilistas. El nihilismo, como diría Nietzsche, ¿qué es el nihilismo? No, pero que se expresan, ¿verdad? Y que se encubren bajo la lucha o lo que sea, con delincuencia, con todo lo que nosotros conocemos. Y ahí, por tanto, es con mano dura. Ahí efectivamente el Estado tiene que restituir, efectivamente, e imponer el orden, porque es distinto cuando se movilizan 3,5 millones pacíficamente por demandas a cuando efectivamente se están produciendo los procesos delictivos. Esto es lo que hoy día se está sopesando al interior del país. ¿Ya? Es delincuencia, perdona, eso es delincuencia, es lumpen, no es ideología, no es política, esa gente ni siquiera vota. Exactamente, eso es lo que quiero decir, ¿te das cuenta? Entonces se está buscando la fórmula de desarticular eso. Por tanto, hay que hacer la distinción, ¿ya? Una cosa es la desmovilización, como se hizo antes, y la segunda es cómo acá no se desmoviliza, sino que cómo se canaliza a través, ¿cierto?, de lo que fue el acuerdo de noviembre, y cuando Piñera dice que estaba en guerra no sé con quién, y el otro día sale el general y le dice, oye, si yo no estoy en guerra con nadie, porque es el actual comandante y jefe del ejército, y que yo creo que va a ser el único, mucho que no va a salir con plata rara. ¿Ya? ¿Ya? Pero dale con la segunda pregunta, que manos libres para Domingo Fuenzalida. La segunda es muy breve. Usted era parte, ¿cierto? De alguna manera participó en el proceso político y estuvo ahí presente. ¿Usted siguió participando o fue marginado o pasó a ser parte de alguna lista negra de los políticos? ¿Cómo se ve? Porque es una persona, yo siento súper lúcida en relación a cómo ve el contexto. Mira, es súper interesante la pregunta tuya. Disculpa si te puedo tutear, pero sí, por supuesto, no hay problema. Con el respeto de Dios. Ya, súper lúcido, porque efectivamente uno siempre tiene sueños, ¿sí? Yo cuando era niño me preguntaba ¿por qué existe el poder? Y estuve en un colegio básico en San Felipe. Y me hacía preguntas que los otros cabros no estaban ni ahí, jugaban a la pelota, andaban. Y tenía un gran sueño, que decía yo, mi gran sueño es conocer París. Mira, desde la provincia te estoy hablando, no sé, 50 años atrás. Quiero conocer París, decía yo. Y en ese tiempo estaban los Icaritos. ¿Ya? Yo no miraba los Icaritos en las fotos. Bueno, cuento corto, llegué a París, pero llegué a exponer en París. Llegué al gobierno de Felipe González, bueno, al descrede, da lo mismo. Pero, ¿por qué te quiero decir eso? Porque cuando tú me planteas esa pregunta, que ya es una pregunta de corte ontológico, ¿ya? Y aquí vamos a ir a la filosofía, ¿sí? Es en esencia una pregunta ontológica que apela al ser. Efectivamente, cuando yo empecé a preguntarme por el poder y comencé desde cabro chico, dije yo tengo que ser magíster en ciencia política. Me interesaba la política. Y se fue dando el paso de que curiosamente después fui siendo parte ya de procesos políticos, pero siempre primó en mí el interés académico de investigación por sobre la parte de operatividad de la política, ¿ya? Si bien es cierto, yo ocupé cargo y todo lo demás, pero a mí me interesa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó un momento cuando esta cosa comienza a descomponerse, y dije, ya no tengo nada más que hacer en la parte de la partitocracia, por decirlo, ¿ya? Sino que me interesa el análisis, pues. Y con la experiencia, ¿cierto? Y con todo lo que vi y conocí, ya efectivamente me permite plantarme, y fue lo que nos permitió cuando conocí a Mario, ¿cierto? Cuando conversamos la primera vez, que yo andaba manejando, ¿eh? Lo llevé yo, porque yo hago CAIFA y no tengo ningún empacho en decir que yo me gano la vida
¿ya? De esa forma, bueno, también hago coach, hago consultoría, o sea, tengo un portafolio abierto. Domingo, es una cultura del primer mundo, que en el tercer mundo a veces no se entiende. Ese orgullo y ese desprejuicio, esa falta de prejuicio, esa falta de vergüenza es maravillosa. Yo la elogio. Y la comparto y la vivo y la experimento. Sigue, por favor. Entonces, pero efectivamente yo me salí de la cosa, ¿ya? Ahora me invitaron a participar en el gobierno, ¿ya? Yo dije que no, porque ya le toca a otra gente, a otra juventud, son otros ya, a otros. Uno ya cumplió sus roles, ya ahora a mí me interesa mirar, escrutar, analizar y fundamentalmente, ya, hacer pedagogía política. Porque si Chile si se hubiese hecho, no es que no se haya hecho, no quiero negar, no, pero si se hubiese comprendido mejor, los 30 pesos no serían los 30 años, sino que a lo mejor de algunas cosas vamos a estar muy reconocidas, de otras no vamos a estar reconocidas, ¿ya? Los fenómenos de corrupción asociados a las platas políticas, ¿cierto?, de los partidos, eso no es motivo de orgullo, ¿ya? Al contrario, ¿ya? Eso hay que sancionarlo, ¿de acuerdo? Y yo soy el primero, bueno, y está bien, ¿sabes? Y por eso fue que yo dije, no, pum, me repliego, ¿ya? Y me vine al mundo privado, a donde paso y zozobro, sobrevivo, ¿ya? Pero fundamentalmente a mí me interesa el estudio. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia las formas de la gobernanza y los cambios de los paradigmas, te vas dando cuenta de lo dinámico que es el fenómeno del poder. Y el fenómeno del poder es algo, del punto de vista conceptual, es algo tan complejo, y a la vez es tri- y cuatridimensional, que efectivamente, si bien es cierto, es el sustrato de la política, no es menos cierto que también es el apetito, como diría Aristóteles, el apetito desde el punto de vista biológico, porque Aristóteles fue el primero que habló del apetito, ¿ya?, de querer tenerlo. Y todos vamos tras el poder. Ojo, y vamos en el poder político, en la oficina, en el grupo, en todo. El poder está instalado en todas las dimensiones humanas y a todo nivel, hasta el poder político que se ejerce dentro de un hogar. ¿Ya? Y la gobernanza que define, claro, y la gobernanza que se define al interior de un hogar, ¿ya? O sea, estamos frente, por tanto, a un fenómeno esencialmente humano. De hecho, como dice Nietzsche, cuando el hombre mata a Dios, le dan las consecuencias. Muy buena. Es muy buena esa parte de Nietzsche, cuando uno lee a Nietzsche, ¿ya? Interesante conversación con Domingo Fuenzalía en esta edición de Manos Libres, haciendo siempre como tratando de hacer en manos libres la bajada a piso, poner la pelota en el piso, porque el vértigo y la vertiginosidad con que las noticias políticas, económicas, en fin, de todo orden, sociales, policiales, de delincuencia, nos abruman cada día, nos hacen pensar que es muy necesario de repente un poco de reflexión. Avancemos. Queda menos tiempo en el programa, ha sido muy entretenido, muy interesante, pero nos va quedando como unos 15 minutos, Miguel. Volvamos al presente. Sí, perfecto. Mira, pregunta súper rápida porque estuvo muy bueno la analogía y todo lo que es la explicación desde la ciencia política, desde la filosofía, todo lo que ha pasado y lo que ha hecho Domingo. Pero mi pregunta ahora, botando la pelota, dejándola en el suelo, es ¿qué piensa el manejo de Isquia Siches en este minuto y el segundo piso en las últimas semanas del gobierno, en este mes? Porque yo sé que es muy poco que se pueda hacer un análisis, pero dado las circunstancias y la forma que están manejando el gobierno en este minuto, yo creo que se puede dar un análisis. Yo sé que es muy poco tiempo, pero se puede hacer un análisis en este minuto. Ya, dos premisas para responder a esa pregunta. Esa pregunta no se responde en frío. Primera premisa: siempre hay que preguntarse los por qué. Segundo, la realidad
efectivamente es neutra. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres relacionales y somos seres interpretativos. Y la objetividad, no, yo soy objetivo. Cuando tú escuches a alguna persona que te dice yo soy objetivo, es que esa persona no entiende nada de lo que ha pasado por su vida. Yo tengo la verdad, no he entendido nada. ¿De acuerdo? Sí somos seres relacionales, ¿cierto? Con una verdad, ¿cierto? Que es neutra, a la cual la interpretamos. Segunda premisa. Entre 1823 y 1830, te voy a poner un solo ejemplo, se dictaron 23 ensayos constitucionales. En el colegio nosotros se nos enseñó que ese proceso se llamó la anarquía. No sé si se acuerdan. ¿Sí? Y haga memoria, la anarquía hacia lo propio. Bueno, cuando mira uno el estudio de Fernando Campos Harriet, ¿cierto? Un gran constitucionalista, y las coloca en orden, ¿ya? Y luego uno las compara con el estudio de Julio Hayes, ¿ya? De los ensayos constitucionales. Él dice que desde 1823 a 1830 no es anarquía. Una misma realidad, dos connotados historiadores, y él dice que son procesos de aprendizaje político. Pueden leerlo, Julio Hayes y Fernando Campos Harriet, ¿ya? Dos grandes y connotados historiadores, ¿cierto? Por tanto, vamos al tema Izquiasiche. A ver. Yo creo que quiero tratar de responder solamente conceptualizando. A mí no me gusta ir a la cosa de, no, es que ella hizo, no, quiero ir en concepto, ¿ya? Yo creo que aquí hubo un error, ¿cierto?, de pasarse un par de pueblos, como dirían por ahí, ¿ya?, en términos de la autoconfianza, ¿ya? Ella se siente, hay un empoderamiento producto del aporte a la segunda, ¿cómo se dice?, a la segunda vuelta, ¿ya? Ella va, consigue votos, ¿cierto?, que se los saca a París, y bueno, y de alguna forma ayuda, de una forma sustancial, a Boric. Bueno, entonces, los campos experienciales de lo que es dirigir una entidad gremial al campo experiencial de ser la segunda autoridad del Estado, efectivamente hay un trecho bastante grande. Entonces, me voy a ir por el lado de Julio Hayes. Son procesos de aprendizaje. Y los procesos de aprendizaje, efectivamente, como su nombre lo indica, el aprendizaje no es éxito. Y esto yo ya lo planteé ahora desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? Yo soy pedagogo, ¿ya? Sino que el error también es parte del aprendizaje, ¿ya? Y es parte del aprendizaje, más con las connotaciones, con todo lo que ello conlleva, que por cierto no tendría que haber sido así, sí, pero ahí nos vamos en el imperativo categórico de Kant, cómo las cosas debieran ser, porque si usted me dice, no, sé que debiera haber sido así, cuando nosotros hablamos del punto de vista del deber ser, estamos hablando del punto de vista, ¿cierto?, de Kant, el imperativo categórico, el deber ser. Cuando nuestra mamá, usted tiene que ser respetuoso, tiene que ser aquí, pero curiosamente, el punto de vista de la ontología propiamente de Heidegger, nosotros somos como somos y como en cuanto somos estamos constituidos. ¿De acuerdo? Dicho eso, ¿cierto? Esto es un proceso de aprendizaje de una generación donde los hijos, ¿cierto?, quieren igualar de alguna forma lo que hicieron los padres, dicho simbólicamente con la concertación, ¿ya? Ejemplo, te pongo dos ejemplos, no te voy a poner uno solo. ¿Qué pasa si Boric nombra como su premier, ya, al tanque Insulza? A Insulza. Cambia la cosa, ¿no? Claro. Yo tuve muchas reuniones con Insulza, lo conozco, ¿ya? Y ese hombre se impone por presencia. Entonces, veamos la figura del punto de vista de estética. Ahora, cuando Izquiasiche asume,
asume para ser reconocida como tal. Por tanto, su lucha es tratar de ser reconocida como tal. Y eso se ve desde un punto de vista de su lenguaje corporal, de su lenguaje, ¿cierto? De sus facciones. No es el caso de Insulza. Insulza llega y se sienta, se pone así, comienza. No sé si me entiende. Sí. Entonces, son formas, ¿ya?, que uno tiene que entenderlas, comprenderlas, analizarlas, medir su alcance, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente estos muchachos están en un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Y por eso quise llevarlo al 1823, al 1830, solamente para hacer un símil histórico, que no sé si huelga decirlo, tendrás y creo que para mí es válido, ¿ya? Entonces, ¿hasta dónde teníamos por formación una concepción del orden? Que el 2 venía después del 1, y el 3 después del 2, y el 4 después del 3. No sé si me entienden. Por tanto, teníamos un orden lineal. Esto se llama lineal. Yo trazo una línea desde A a B, lineal. Positivista. Miren lo que dice la bandera del Brasil. ¿Qué dice la bandera del Brasil? Orden y progreso. Y progreso. Y esa es la máxima del positivismo. Y miren lo que está Brasil hoy día. Perfecto. ¿Qué querrá decir este caballero? ¿A qué enredo nos va a llevar ahora? Yo les pongo ahora, estamos en la cocina, le decimos a la señora ya, te vamos a pedir un favor. Mira, aquí tenemos un kilito de papa, tenemos para acompañar el asado, ¿de acuerdo? A hervir las papas. Pero cuando vayan a hervir, tú nos llamas, cuando se produzca el proceso de ebullición, para que nosotros logremos determinar cuál es el primer gorgorito que surge cuando comienza a hervir el agua. ¿Se puede determinar eso? Imposible. Y de repente empiezan a salir pero una tuvo que salir primero, o dos. No sé. Lo que pasa es que nosotros, nuestro campo visual no nos impide capturar con la rapidez del movimiento cuando eso se produce. ¿Qué significa eso? Significa eso, que la lógica lineal está siendo superada por esta lógica cuasi caótica, y estoy hablando del caos de Niels Bohr, ¿ya? No del caos, ¿ya? En términos de que el principio del orden ya no es el mismo del punto de vista lineal que nosotros teníamos hace 40, 50 años atrás, al orden que hoy día lo concibe de un punto de vista totalmente diferente, donde no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Por tanto, desde el punto de vista del paradigma conceptual, hermenéutico que está detrás, ¿ya? Miremos las relaciones entre los padres e hijos, miremos las gobernanzas al interior, veamos, y tú, hijo, ¿cuándo me vas a traer tus hijos para que yo sea abuelo? No me pasa, yo no estoy ni en casarme. Bueno, y todas las demás variedades de cosas que pasan. El principio de orden que nosotros teníamos respecto a nuestra propia familia como campo de gobernanza se ve totalmente cambiado respecto de cómo se está dando hoy día como fenómeno. Por tanto, la política no puede estar al margen de ello. Es parte de ese proceso. Por tanto, si no entendemos, ¿ya? Y por eso que se va a cruzar la UBI con el gobierno para frenar el quinto, y va a haber un enredo, y ese enredo va a ser parte de la normalidad. Para terminar, estos procesos no duran, ¿ya? Esto no se va a terminar en 2 años más, ni en 3 años más. Son procesos que tienen una data un poco mayor. ¿Por qué? Porque son procesos
donde quien ha estudiado la historia, yo soy además profesor de historia. Entonces, a mí me da mucha risa cuando la gente me dice, lo que pasa es que estamos en crisis. Entonces yo le pregunto, ¿en qué momento de la historia del hombre y en qué país no se ha estado en crisis? La crisis es parte esencial del conjunto de seres relacionales. Y no le voy a hablar de las 3 razones aristotélicas que podrían explicarnos eso, para no extender más el tiempo. Eso. Muy buena conversación, muy interesante. Lamentablemente nos quedan 5 minutos, amigos. Teníamos muchas más preguntas. Sin duda vamos a tener a Domingo en otra ocasión, porque entiendo que también ha dejado deslumbrado el resto de nuestros panelistas. Hagamos la última pregunta, pero cortita, para la respuesta cortita de Domingo, porque después Miguel mañana tiene que editar y es un lío editar también. Última pregunta, ¿quién la hace? Aprovechen porque estoy con los síntomas del COVID, de la vacuna, que ya estoy... Yo creo que yo concuerdo con el análisis... Cortita. Con el análisis filosófico que hace Domingo, pero creo que falta un elemento que no se ha expresado, porque aquí en la desmovilización de los años 90, en cómo el sistema se construyó en los años 2000, en 2005 con Lago, y en lo que está pasando hoy día con estos nuevos gobernantes, hay un fenómeno que se llama corrupción, que es la compra de los políticos por parte de la élite económica para que no se produzcan los cambios. Y ese yo no he visto en este análisis en ninguna parte, esa corrupción hoy día está absolutamente clara. Sabemos que las empresas financiaban desde el comienzo hasta la última elección las campañas de los políticos, de los candidatos a diputados, senadores y presidentes. Entonces, es muy difícil que se produzcan cambios cuando el político que sale electo lo hace con recursos que vienen de la corrupción. No sé qué piensa usted ahí. Lo bueno que, como bien dijo, y que yo estaba totalmente en contra con el tema de la corrupción y el financiamiento de las campañas. Fue dicho, y lo bueno que lo van a ver, porque eso fue... ¿ya? Y eso fue, claro, y eso es así, pero está dicho, felizmente lo van a ver ustedes, ahí lo dijo caballero, que yo hablo muy rápido, de repente puede ser, pero efectivamente, ya el desanclaje, cuando se produce, además lo asocié cuando se vivía la zona de confort, ¿ya? La zona de confort, y se comienza, ¿cierto? Y la zona de confort, la concertación, y comienzan a llegar, o sea, hoy día el nuero suegro, no sé qué cosa, el Ponce Lerú todavía dueño de la cuestión del sitio, volvió. ¿Qué es eso? ¿Cómo él se hizo de las empresas de élite? ¿Me entiendes? Entonces, ¿estamos todavía en plena democracia? No estamos todavía en plena democracia. Esas son las grandes deudas que nosotros tenemos, o sea, que tenemos, o sea, todos nosotros tenemos, esas son deudas, ¿ya? Porque, o sea, como la hija del ministro del Interior de Allende, de Tobar, la Carolina Tobar, recibe plata de SQM. O sea, como el hijo del fundador del MIR. Bueno, no sé. Entonces uno cuando dice ya, aquí ya no entiende. No understanding, ya, no. ¿Te das cuenta por qué? ¿Cómo pasan los ministros de los gobiernos de la concertación al mundo privado y del mundo privado a los gobiernos? Exactamente. Bueno, ¿te das cuenta? Entonces, acá, ¿qué debiera hacer? Debiera ser una cláusula muy simple. Que fue ministro tiene que pasar por lo menos 4 años fuera. Porque, claro, tiene derecho a seguir trabajando. Ya, eso no se lo puede negar. Pero, efectivamente, tienen que pasar tiempo, ¿ya? Tienen que pasar, y bueno, y son todas esas cosas son las que se tienen que cambiar. Ahora, felizmente por eso que se está en un proceso de cambio, equivocadamente, no acertadamente, porque estamos en un proceso de aprendizaje, de ensayo-error. Por tanto, no pidamos exitismo, porque el exitismo no existe, es una dimensión de sueño, ¿ya? Y que la realidad, como yo decía, el principio de Metternich, la Realpolitik, indica que efectivamente tenemos que ir arando con los bueyes que tenemos a mano. Disculpen
esa frase tan poco elegante al final, pero es lo que grafica esta situación. Lamentablemente estamos llegando al final del programa de Manos Libres hoy, y vamos a invitar a Domingo, invitemos a Domingo a las secciones que tenemos. Tenemos 2 secciones en esta edición, tenemos 2 ediciones, una mitad de semana y una fin de semana. En la mitad de semana apostamos 10 lucas que algo pase, y le hemos chontado bastante. Y en esta de fin de semana tenemos 2 secciones. Uno, el pastelazo de la semana, o sea, el que la cagó, o lo que la cagó, o lo que fue, pero horrendo. Y tenemos el contagio positivo, porque yo te contaba que Miguel, Lavero y Marcelo son tecnólogos médicos, entonces hay una vocación muy fuerte ahí de salud, y cuando dijimos, ¿cómo le ponemos a la sección algo positivo? El contagio positivo, dijo Lavero, y quedó perfecto. ¿Cuál es tu pastelazo de la semana en 2 palabras, Domingo? Yo creo que aquí en Chile o a nivel internacional. Como quieras. Manos libres, manos libres. Yo creo que el gran pastelazo es Putin. Putin, que la guerra va a durar 2 días y hoy día le echaron al barco escuadra, al cabecera de escuadra, se lo tiraron para abajo. Ese es un pastel, pero es un pastel mundial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él quiere reeditar las páginas de gloria de Pedro el Grande, que se fue por arriba, ¿cierto? Por Finlandia hasta Suecia, ¿ya? Y generar el gran imperio, ¿ya? El imperio del zarismo, ¿ya? Y eso lo quiere reeditar. Por eso que dijo, o sea, si estos se vienen a ya el eje de Europa, ¿ya? A la OTAN, él dice que con las cosas nucleares, etcétera, etcétera. O sea, eso es no diálogo. Ese pastelazo, más a nivel latinoamericano, ¿ya? Es de Huawei. Se va a Venezuela. Bueno, pasteles. Sí. Pasteles, sí, o sea, y aquí a nivel, efectivamente, yo creo que fue con una intención positiva de generar una reacción, ¿ya? Y eso me parece muy de mala leche, ¿ya? ¿Y tu contacto me parece positivo? una estupidez. ¿Cómo? El hecho positivo. Contagio positivo se llama, contagio positivo. El contagio positivo. Ay, que cuesta encontrar cosas. Cuesta. Yo creo que cuesta. Sí, paso. ¿Sabéis lo que pasa, Domingo? ¿Sabéis lo que me pasa con esta sección? Y yo me acuerdo de Silvio Rodríguez siempre. Lo más terrible se aprende enseguida y el almuerzo nos cuesta la vida. Puta que es fácil encontrar cosas malas y que cuesta encontrar cosas buenas. La vida Miguel, es hermosa. Mira, Miguel, pastelazo y contagio. Mi pastelazo de la semana, no, lo de la tremenda torpeza de las autopistas aquí en Chile, concesionadas, ganan millones y dejaron más de 12 horas personas en la ruta 5 Sur. Es un pastelazo, y además mucha gente tuvo que dormir, tenían que orinar, ir al baño. Gente por Waze pedían comida para poderse alimentar. Un pastelazo, y más encima van a la plaza de peaje y les cobran, entonces ya eso ya es el colmo. Entonces para mí es un pastelazo grandote. Entonces ese es mi pastelazo de la semana. Y el contagio positivo, a pesar que yo soy chuncho, soy de la U, tengo que decir que una buena campaña en la Libertadores de Colo-Colo. Ese es mi único contagio positivo. Rápidamente, Verónica. Mi pastelazo es el trato que le dio Boric en Cerro Navia a una persona que vive en Cerro Navia, ya, porque lo trató de amarillo y le dijo, socia, ándate. O sea, creo que no corresponde tratar a nadie, a ninguna persona, como, socia, ¿ah? Ese para mí es el pastelazo, es el presidente de Chile. Y mi contagio positivo, yo sí tengo que decirlo. Hoy día hay una campaña de apoyo a una tecnólogo médico que está sufriendo un cáncer,
Y frente a esa acción donde la ISAPRE no le paga los costos, ¿cierto? Porque cuando tienes un problema que tienes un cáncer de mama, pero te aparece una metástasis en la cabeza, la ISAPRE no paga la metástasis, ni las acciones contra ella. Por lo tanto, se armó una red de apoyo a través de redes sociales que la están apoyando con mucha gente, y siento que se agradece tanto, te fijas, porque sabemos que todo el mundo tiene problemas económicos hoy día, pero se agradece mucho el apoyo que ella ha recibido. Ya ella va a hacer un evento, más o menos como el 7 de mayo, para poder pagar lo que son un tratamiento, o sea, salud para todos, acceso a la salud, que son hoy día cosas que debemos luchar para que el chileno no se muera ni en una lista de espera o no tenga tratamiento en nuestro país. Eso es. Avísame por interno qué tipo de evento quieren hacer para ver si puedo ayudar. Ya, pues, súper. Marcelo. Mira, creo que todos los que han mencionado califican para pastelazo de la semana. Creo que el presidente Boric, no sé, hay una falta de, no sé, de asumir el rol de presidente, por lo que implica el cargo, digamos, que lo hemos visto también en la ministra Siche, lo hemos visto también con el señorito Jackson. Sabes que mi pastelazo de la semana yo creo que es el pastelazo de los últimos 32 años. El pastelazo que tiene hoy día a esa niña, a esa colega, en una situación súper incómoda respecto de cómo financiar su salud. Esa falta de urgencia que tienen los políticos chilenos cuando tienen todos sus problemas solucionados con 10, 12, 15 millones de pesos de sueldo, cuando trabajan en los ministerios y ganan 7, 10, 40 millones de pesos en Codelco. Ellos no tienen que preocuparse si la salud cubre o no cubre los tratamientos, ellos no tienen que preocuparse si tienen o no tienen acceso a una vivienda, ellos no tienen que preocuparse si sus hijos van a ir a un buen colegio o no van a ir a un buen colegio. Ese ser pusilánime de los políticos, ese ser pusilánime, ese ser egoísta, eso no pensar en la gente, en lo que nos tiene hoy día en una situación súper compleja como país que llevó al estallido social del 18 de octubre. Creo que el pastelazo de la semana es un pastelazo que llevamos 32 años en esto. O sea, ni Pinochet fue tan lejos, ¿ya? Ni Pinochet fue tan lejos en esta forma de construir una sociedad tan injusta. Creo que ya está bueno. Creo que los políticos tienen que trabajar por los que les pagamos los sueldos, que somos los ciudadanos, que con nuestros impuestos, que pagamos mucho, el IVA ya es 19%, la gasolina, tienen que hacer la pega. Tienen que hacer la pega, porque si no, de otra manera, esto finalmente se va a volver contra ellos y después no reclamen. Ya se votó que no va a haberse nada. Te haría una crítica respecto a la crítica tuya de los 32 años, pero no hay tiempo. Voy conmigo. Y el contagio positivo, yo sigo a la Verónica en eso. Creo que la solidaridad se ha convertido en la única forma de poder vivir en este país y pasar una tragedia como es la tragedia del cáncer. O sea, felicitaciones. Por supuesto, ya. Mi pastelazo de la semana, yo coincido con Miguel, que es las concesiones, el abuso de los privados y con la connivencia y con la complicidad de los privados, del Estado, de los ministros, de los delegados presidenciales, de los gobernadores, en fin, de todo el mundo, que pasas 14, 15, 16 horas sin poder ir al baño. Qué abuso más grande. Para mí es el pastelazo de la semana, Marcelo, semana. Pero bueno. Y el contagio positivo tengo dos. Tengo uno que son los investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, que desarrollaron, liderados por el doctor Ricardo Soto, Rifo, una fórmula para frenar la multiplicación del virus del VIH a nivel celular en modelos experimentales. Me parece una noticia espectacular y muy subterránea, muy poco difundida y muy poco visibilizada. Y lo segundo, el otro contagio positivo, quiero felicitar a Miguel Mendoza, nuestro amigo, que hoy día logró tener su primera columna de opinión en un medio de comunicación, haciendo una crítica a la derecha, a la izquierda, a todo el mundo, y siendo súper neutral, súper objetivo, pero con una visión crítica de todo. Te felicito, Miguel, por eso.
Muchas Ese es mi gracias. contagio positivo. Perfecto. Muchas gracias. Ya, pues, amigo, Domingo querido, te vamos a tener otras ediciones de Manos Libres. Saludos, suscríbanse. Muchas gracias, suscríbase. Muchas gracias, Chao, Domingo. Chao, Chao, muchas Domingo. gracias. Muchas Chao, gracias. Miguel, Mario, Perito. Chao, abrazos, que estén bien, cuídense. Chao, chao. Espero que no se hayan aburrido. No, para nada. Para nada, muy bueno bien, la ¿no? entrevista. Muy bueno. Muchas gracias, Domingo. Que esté muy bien. Genial. Saludos. Bueno. Saludos.